Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Me voy a permitir informar sobre el avance de cero impunidad del 11 al 24 de junio. Adelante. Tenemos 3 extradiciones realizadas por la Fiscalía General de la República. Aquí vemos los nombres. Son personas requeridas por las Cortes de California, 2, y por la de Nueva York, por delitos como homicidio, tentativa de homicidio, homicidio en segundo grado de un bebé y homicidio intencional, toma de rehenes y asociación delictuosa. Adelante. Detenciones relevantes, tenemos esta de Carlos N. Él fue detenido por la Fiscalía del Estado de Chihuahua tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares. Este ocurrió el 20 de junio del 22 en Cerocahui, Chihuahua. Y lo detenido junto con quien fuera el líder criminal de Urique, José Noriel, alias El Chueco, y otros hombres armados, llegaron hasta un domicilio en Cerocahui en busca de una persona de nombre Jesús Armando. En el domicilio solamente se encontraba Paul Osvaldo, a quien privan de su libertad llevándoselo en un vehículo, además de que le prendieron fuego a su vivienda. El cuerpo de Paul Osvaldo fue localizado sin vida el 4 de julio del 2022 en la localidad del Chorro, municipio de Urique. Carlos N. ya fue vinculado a proceso penal. Adelante. Otra detención relevante de Daniel N., presunto integrante del grupo delictivo de la familia michoacana. Él fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con el apoyo del Ejército Mexicano, CONAO, y de la Procuraduría de Tlaxcala, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de una persona de identidad reservada, esto el 11 de enero del 2024 en Chicoloapan, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima se encontraba en la vía pública en la colonia Real Costitlán, lugar donde fue interceptado por Daniel y otros 2, quienes le habrían disparado con arma de fuego ocasionándole la muerte. El móvil del delito, hasta ahorita tiene la Fiscalía que habría sido la negativa de la víctima a comercializar droga proporcionada por Daniel N. Daniel, después de este homicidio, huyó a Tlaxcala, lugar donde fue detenido. Adelante. Estas 2 detenciones por de Joaquín Jonathan y Brian Manuel. Ellos fueron detenidos por la Fiscalía del Estado de Guanajuato tras cumplimentar una orden de aprehensión por delito de homicidio calificado de 6 integrantes de una familia, 4 mujeres y 2 menores. Esto ocurrió el 9 de junio del 2024 en León, Guanajuato. De acuerdo con las investigaciones, los hoy detenidos habrían ingresado a un domicilio ubicado en la colonia industrial de León, Guanajuato, lugar donde privaron de la vida a las 6 víctimas con arma de fuego. Ya fueron vinculados a proceso con medida cautelar de prisión preventiva. Adelante. Esta vinculación a proceso de María del Rosario N., ella fue vinculada a proceso por su presunta participación en los delitos de desaparición cometida por particulares, homicidio calificado y feminicidio y tortura cometido en agravio de 3 hermanos González Moreno, esto en Guadalajara, Jalisco, en mayo del 2021. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, las 3 víctimas fueron privadas de su libertad en la colonia San Andrés y llevadas a otra colonia monumental, lugar donde fueron torturadas y después privadas de la vida. Los cuerpos de los 3 hermanos aparecieron 2 días después en el kilómetro 27 de la carrera Colotlán, a la altura de la comunidad del Pueblito. Por este hecho ya fue detenido y vinculado a proceso otra persona de nombre Osvaldo N. en el 2022. Adelante. Esta vinculación a proceso de Diana N. por el homicidio de Ricardo Arismendi Reynoso. Él era candidato suplente a la alcaldía de Cuautla en las pasadas elecciones, así como por el feminicidio de una de sus trabajadoras de nombre Patricia, esto el 28 de mayo pasado, en Cuautla, Morelos. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Morelos, Ricardo Arismendi se encontraba
en su negocio de venta de abarrotes junto con su trabajadora al interior de la Plaza 12 de Octubre en Tetelcingo, a donde arribó Diana y acciona su arma de fuego contra las víctimas, provocándoles la muerte. Ella habría huido por la parte trasera de la plaza en una motocicleta que la esperaba en el exterior, presuntamente conducida por Luis Rodolfo N. Ellos dos enfrentan otro proceso penal por el delito de homicidio de otro comerciante en la misma plaza, ocurrido el 6 de junio del 2024. Adelante. Esta sentencia de prisión vitalicia más 46 años y 2 meses a Lev Norman por el delito de feminicidio de Lucero Yasmín, de 23 años, así como por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa del hermano de la mujer de Lucero Yasmín. Ambos casos ocurrieron el 3 de octubre en San Mateo Atenco, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, Lucero Yasmín se encontraba en compañía del hoy sentenciado en el interior de un domicilio ubicado en el barrio Santiaguito, lugar donde la agredió con un objeto punzocortante, causándole la muerte y posteriormente desmembró su cuerpo. Lev Norman fue descubierto por el hermano de Lucero Yasmín, quien también fue agredido por el sentenciado con el mismo objeto punzocortante, lesionándolo de gravedad. El hoy sentenciado fue detenido por la Policía Municipal cuando intentaba huir, llevando en una maleta los restos de Lucero Yasmín. Adelante. Esta otra sentencia de 171 años y 6 meses de prisión y 115 años de prisión a Jesús y Eduardo, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y homicidio contra servidores públicos en grado de tentativa. Todo ello ocurrió en junio del 2021 en Valle de Santiago, Guanajuato. El primer hecho ocurrió el 3 de junio, cuando Jesús llegó a un domicilio en la colonia San Juan y asesinó a 2 personas. 6 días después, el segundo caso, cuando los hoy sentenciados ingresaron a un inmueble ubicado en la colonia La Loma y privaron de la vida con arma de fuego a 4 personas. Y un tercer caso, 2 días después, en un inmueble ubicado en la colonia Miravalle, lugar en el que ambos sentenciados dispararon contra agentes de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, hiriendo a uno de ellos, y aquí fue donde Jesús y N fueron detenidos en flagrancia. Adelante. Tenemos 3 casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Aquí es una red de corrupción en Ceferezos en el tiempo de Genaro García Luna. La favorecida es Janet Miriam. Ella es investigada por su supuesta participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada y por el desvío de 5,112 millones de pesos. Ella trabajaba en Pierce. El juez que favorece es Gregorio Salazar Hernández, quien el 14 de junio de este año, en audiencia de revisión de medidas cautelares, dejó sin efectos la prisión preventiva justificada que había contra Janet Miriam, sustituyéndolas por otras no privativas de la libertad en reclusión, y ordenó su inmediata libertad sin cubrir los trámites de egreso obligatorios en estos casos y permitiéndole su salida directamente de la sala de audiencia al término de la misma. Las nuevas medidas impuestas a Janet Miriam son la presentación semanal de manera virtual, garantía económica por 2 millones de pesos y la prohibición de salir del país, entre otras. De acuerdo con el juez, ya habían variado las condiciones que motivaron la imposición de la prisión preventiva justificada a Janet Miriam, en virtud de que su defensa logró acreditar el arraigo domiciliario habitual y asiento de familia de la procesada. ¿Qué sigue? Tenemos también este caso de la suspensión provisional al exdirigente de un partido político en la Ciudad de México. Se trata de Cuauhtémoc N. Él está procesado por delito de trata de personas cometido durante su gestión al frente de un partido político en la Ciudad de México en el año 2014. Aquí la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros
concedió una suspensión provisional a Cuauhtémoc N. contra cualquier orden de aprehensión, presentación y o su ejecución que existe en su contra. Ello tras pagar una garantía por 87,500 pesos. El amparo fue promovido por Cuauhtémoc contra los jueces de trámite de las 12 unidades de gestión judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y además la jueza ordenó a dichas autoridades que en un término de 48 horas rindan sus informes previos sobre la existencia o no de los actos que se le reclaman. Cuauhtémoc N. continúa en prisión preventiva por la causa penal de delito de trata de personas. Adelante. Y tenemos este caso en el cambio de medidas cautelares de Luis Antonio N., alias El Monedas. Él es hijo de José Antonio, alias El Marro, y 2 cómplices más. Ellos fueron detenidos el 7 de enero del 2024 por la Fiscalía de Guanajuato con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía General de la República tras repeler una agresión armada en San Antonio de los Morales, en Juventino Rosas. Los delitos por los que fueron acusados es portación de arma de fuego y posesión de droga. Aquí los integrantes del magistrado, los integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 22 Circuito en Querétaro, el 17 de junio del 24, por unanimidad de votos, concedió a Luis Antonio N., hijo y sus 2 cómplices, una suspensión provisional para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa que les había sido impuesta en la audiencia inicial el 9 de enero por considerarla inconvencional. La jueza también ordenó celebrar audiencia y proceder al debate para imponer otras medidas cautelares, pudiendo ser incluso la prisión preventiva justificada. En este mismo caso, en cumplimiento a la resolución del tribunal, la jueza María del Refugio Castañeda Guillén celebró la audiencia el 18 de junio del 24, en la que impuso como medidas cautelares la presentación periódica y una garantía económica, y en el caso de Luis Antonio, el no acercarse a los policías aprensores y no salir del país. La jueza prescindió de la prisión preventiva justificada al considerar que si bien Luis Antonio presentaba un alto riesgo de sustracción, no lo era tanto como para justificar la prisión preventiva. También desestimó el hecho de que Luis Antonio es el hijo de José Antonio N., alias El Marro. Los otros 2 detenidos, la jueza también prescindió de prisión preventiva justificada, pues a su consideración había poco riesgo de sustracción. Adelante. Sobre este mismo caso, una vez que la jueza, el 18 de junio, la jueza Castañeda Guillén ordena a la directora del Ceferezo de número 12 de Guanajuato para que en el término de 24 horas informe sobre el cumplimiento de su resolución bajo el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento. Sin embargo, el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, PIRS, consultó a la Fiscalía General de la República y a las 32 fiscalías estatales si los detenidos contaban o no con procesos o sentencias pendientes de cumplir. Esta consulta tardó 24 horas más de las autorizadas por la jueza para otorgar la libertad de los detenidos, y por el tiempo excedido en dar cumplimiento a su resolución, la jueza hizo efectivo el apercibimiento a la titular del Ceferezo número 12 de Guanajuato, imponiéndole 3 multas, una de 200, otra de 400 y otra de 600 UMAS. Adelante. Me voy a permitir en esta ocasión presentar este caso en el que se observan obstáculos para la impartición de justicia en el Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León. Tenemos que se ha observado que en este centro incumple su obligación de impartir justicia en asuntos que importan miles de millones de pesos en perjuicios fiscales. Esta situación ha generado una serie de obstáculos significativos en el proceso judicial, afectando la pronta y eficaz resolución de los casos.
Se considera que no se ha impartido justicia porque las audiencias iniciales y de juicio oral han sufrido demoras significativas, violando el derecho a una justicia expedita, como lo garantiza la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Casos importantes de defraudación fiscal, con montos que oscilan entre decenas de millones y casi 2,000 millones de pesos, han sido pospuestos repetidamente. El modus operandi: las demoras se atribuyen a cargas de trabajo excesivas, licencias de los jueces y ajustes en las agendas judiciales. En varios casos, las audiencias iniciales se han programado hasta 10 meses después de la solicitud sin justificación adecuada. Y tenemos que en otros centros de justicia penal federal en el país, con mayores cargas de trabajo, no presentan estas dilaciones, lo que indica posibles fallas específicas en la gestión del Centro de Nuevo León. Adelante, tenemos estas 7 causas penales. En este caso, bueno, aquí están los montos de cada una, pero en esta audiencia se ha diferido 4 veces. Esta también. Esta se ha diferido 2 veces, 3 veces. Esta audiencia se programó 7 meses después de que se había solicitado. Esta audiencia se programó 10 meses después de solicitada y esta audiencia fue reprogramada de mayo del 24 hasta abril del 2025, hasta el próximo año. Entonces, el monto total que implican todas las causas penales aquí descritas importan un total de 3,228,951,088 pesos 47 centavos. Sería todo, señor presidente. Me permito ceder el micrófono a mi general secretaria.